¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Dios les bendiga grandemente. Qué privilegio, qué honor estar en la presencia de ustedes, pero más que todo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre, el Espíritu Santo también. Hoy el estudio va a ser en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 12, versículo 12 al 18. Pero antes de leer ahí, sepamos lo que es la carta a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia es una iglesia joven que se ha formado escasamente unos meses o años antes de que se escriba esta carta. El apóstol Pablo llegó ahí en Hechos 17, acompañado de Silas y de Timoteo, después de haber sufrido con los filipenses en Filipos, estando en la cárcel y grande oposición, y ahí también encontró oposición. Pero les declaraba y exponía por medio de las escrituras que el Cristo tenía que padecer y resucitar de los muertos, y hubo gente que se acercó. La palabra nos dice ahí en Hechos 17 que estuvo 3 días de reposo, 3 sábados, estuvo 3 o 4 semanas en total, y dejó una iglesia establecida. Y esa iglesia es joven, pero es una iglesia muy especial, por lo que vemos que dice la palabra cuando él les escribe a ellos. Después de Tesalónica, él tiene que salir corriendo a Berea. De Berea sale corriendo a Atenas, y de Atenas probablemente es cuando escribe esta carta a los de Tesalónica. No sabemos si han pasado meses o un año, lo que sea, pero es poco el tiempo de esta iglesia joven. Pero esta iglesia joven es tremenda, es un ejemplo maravilloso para nosotros, esta iglesia de Tesalónica. Una iglesia que estaba en la provincia de Macedonia, la parte norte de Grecia, la parte más humilde de Grecia, porque la parte sur, la parte de Acaya, donde estaba Corinto, Atenas, toda la parte del gobierno de la parte de plata, de progreso, no era allá arriba, donde está Tesalónica, sino es la zona de los pobres. Y eso lo sabemos por 2 Corintios capítulo 8, cuando de lo que dieron más allá de lo que tenían y que no tenían nada. De su pobreza fueron ricos. Y el ejemplo de ellos lo vemos en el versículo 6 del capítulo 1 de la iglesia, de la carta a los tesalonicenses, donde dice: veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. El capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como según es en verdad, ¿oyeron bien? La palabra de Dios. Escuchen bien, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, el mensaje de Dios es mensaje de Dios. No es para criticarlo, no es para faltarle el respeto, no es para decirle que no sirve, sino es para entenderlo, recibirlo. Allá nadie le hizo contienda a Pablo de los que se convirtieron, diciéndole: ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? Porque dice que de las Escrituras les predicaba a Cristo crucificado. Y ellos lo recibieron de tal manera, en muy poco tiempo. Yo no sé cuántos nos tardamos cada uno de nosotros en bautizarnos después de haber escuchado el Evangelio, pero yo estoy seguro que algunos lo hicieron casi de inmediato y otros lo hicimos después de muchas horas de estudio, porque no nos quería entrar, porque éramos gente que cuestionaba y que pensaba que la palabra de Dios era tan importante como la palabra de uno mismo, y que el que estaba hablando era más importante quizá. Y adorábamos al pastor o al cura o al sacerdote o al maestro, al predicador o al ministro antes que honrar a Dios. Pero ellos no lo hicieron así.
Ellos recibieron la palabra como lo que es en sí, la palabra de Dios. Qué maravillas, ¿verdad? Y dice el versículo 8 del capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad, oigan bien lo que está diciendo, no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tremendo ejemplo esta iglesia de Macedonia. Esta iglesia en Tesalónica, una de las ciudades de Macedonia, que ya estaba por todo el mundo su fe. ¿Y cuál era el motor de ellos? ¿Qué es lo que les motivaba a ellos? ¿Qué es lo que hacían que esos días? Él dice en el versículo 3 del capítulo 1, Pablo les escribe, les voy a leer de la versión de Nueva Internacional, ¿verdad? El versículo 3 dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa, oigan bien, de la obra realizada por su fe. La obra realizada por su fe. O sea, la obra que ellos desarrollaban, el motor era la fe. El trabajo motivado por su amor. El motor que operaba para que ellos hicieran las cosas era la fe y el amor. Oigan bien, ¿qué es lo que nos motiva a trabajar, a hacer las cosas de Dios? Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tres características, en realidad vivimos cuatro. La palabra de Dios como lo que es, la constancia, la fidelidad total, o más bien contar con la fidelidad de Dios, el amor y la fe. Esos son los motores que nos pueden hacer obrar como Dios quiere que obremos. Y eso lo tenía en Tesalónica, lo tenía todo, eso es todo lo que tenía. Nosotros pensamos que el motor para operar de nosotros es el peso, el dólar, el eurodólar, o no, el real. No me acuerdo en aquellos tiempos el escudo, el colón. Pero no es así, hermanos. El motor que Dios nos da para operar es fe, amor, Jesucristo y su palabra. Y no nos olvidemos de eso, porque eso es lo que está haciendo que esta iglesia funcione. Ahora, la esperanza lo vemos claramente en el capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Dice que Pablo es muy claro para enseñar, para escribir, para dar información. No lo cuestionemos. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Y aquí está, o corona, o gozo de que me gloríe. ¿Qué es lo que mantiene constante mi esperanza? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y eso es una cosa maravillosa cuando te pones a pensar. El gozo de nosotros, yo cuando me conecté con ustedes ahora y cuando me conecte más en la noche y cuando me conecto las otras noches con ustedes y veo las caras de sonrisa al mirarse unos a otros, los saludos, los abrazos virtuales, los corazoncitos que salen por ahí. Y veo que hay un gozo real y un amor y un deseo de vernos. Y la promesa es esa. La promesa es que nos vamos a ver eternamente con Jesucristo, a quien amamos, recibiendo el galardón de alguien que es fiel. Y quiero que pensemos en eso. Yéndonos más adelante, el motor que nos sigue moviendo, al capítulo 5, el último, el antepenúltimo, 24, versículo 24, hablando de Jesús, hablando del Señor, dice, fiel es el que os llama.
el cual también lo hará. Segundo de Timoteo dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y fiel quiere decir que puedes contar con Él. Nosotros somos los que contamos con la fidelidad de Dios. Contamos con que nos va a dar lo que nos está diciendo que nos va a dar. Que nos va a retribuir con lo que nos ha dicho que nos va a hacer. Estamos seguros, tenemos tranquilidad porque ponemos nuestra fidelidad en Él. El maligno quiere quitarnos esa fidelidad. El ateo nos quiere quitar esa fidelidad. El falso maestro nos quiere quitar esa fidelidad. El falso maestro, el Satanás, estudia la Biblia, nada más que no la respeta. Dice que está mal la traducción, no sirve. Y cuando no pones su confianza en la palabra de Dios, como lo que es palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿Dónde va a estar tu fidelidad? Ahora, esta iglesia es ejemplar, pero fíjense que a pesar de ser ejemplar, Pablo no dice, ya la hicimos, ya la hicieron, ya quédense ahí donde están, no hagan nada nuevo, más quédense, güey, no sé, no cambien. No dice eso, hermano. Fíjese lo que dice en el versículo 11 al 13 del capítulo 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, no solamente para veros, sino dirija nuestro camino. Pues nuestro camino es el camino del Señor. Y el Señor nos haga crecer, fíjate bien de qué está hablando, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces no es un proceso de ya la hice, ya suficiente amor, basta. Ya mostré mi amor, ya no tengo que hacer otra vez. A descansar, jóvenes. No es así. Es un proceso constante de crecimiento. Tenemos que entender que el universo que Dios creó está en expansión. No se queda ahí donde está. El amor que Dios inventó para el motor de nosotros tiene que ir incrementando para que nuestro motor, nuestras acciones se incrementen también. Fíjate bien lo que dice el versículo 13. ¿Cuál es el resultado? Para que sean afirmados, oigan bien, vuestros corazones. El corazón afirmado es algo que tiene que llegar a ser. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay una meta a lograr. Hay una meta a lograr y la meta a lograr es que nuestro corazón sea afirmado. Y les voy a dar una idea de lo que es el síntoma de estar afirmado o no. Si tu esperanza no es estar enfrente del Señor Jesucristo en aquel día, junto con tus hermanos y hermanas en la iglesia, piensas que aburrido, todavía no está afirmado tu corazón, todavía no has visto. Y es difícil, pues es grande, no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los apóstoles estuvieron 3 años con él. ¿Qué le dijo Felipe en Juan 14? Muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes. Tanto tiempo he estado con ustedes. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Señor, aumentanos la fe. Pero el proceso no es nada más aumentar la fe por medio de la palabra de Dios. El proceso también es aumentar el amor, que es por obra. Y es aumentar la obra de la fe, que es divulgar el Evangelio. Aumentar en aumento, el proceso constante de crecimiento. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, abundad más y más. Fíjate bien,
Otra vez el proceso de abundar. Eres una iglesia joven, estás trabajando bien, estás divulgando el evangelio, estás creciendo en amor, tienes constancia en la esperanza. Magnífico, pero todavía falta. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Hay que llegar a comprender. Pablo en Efesios dice que el amor de Dios es imposible de llegar a comprenderlo, de tan grande que es. Ahora vamos al versículo 12 al 18, porque son instrucciones específicas para hablar de las relaciones humanas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y antes de leerlo otra vez, quiero recordarles que lo que miramos con nuestros ojos en el mundo de las relaciones humanas es un desastre. Es un desastre. Vemos violencia, odio, envidias, contiendas, robos, asesinatos, abusos. Eso es todo lo que vemos en las noticias, ¿o no? Eso es todo lo que se ve. Yo me acuerdo de chiquillo, yo tenía un amigo, tenía 8 o 9 años, y me invitaba a su casa a jugar. Y cuando llegamos a su casa, estaba detrás de la cocina, estaba la mamá, y detrás del sofá estaba el papá, y estaban tirándose sartenazos uno a otro. Esa era la vida normal de ellos. Y nosotros íbamos como si nada y nos íbamos a jugar al cuarto. Pensábamos que eso está bien. Las relaciones que existen así son de esa manera. Pero las relaciones en la familia y en la familia de Dios deben ser totalmente diferentes. La familia cristiana y la familia de Dios deben ser ejemplares. Y aquí nos va a dar la tónica de hacerlo. Por eso a mí me gusta promover estudios en los hogares. Para que la gente, invitar a la familia a que vea cómo es una familia cristiana, donde la gente confía en uno mismo. Vamos a ver cómo es. Y aquí es donde estamos. Vamos a ver del 12 al 18. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Voy a atreverme a leer un poquito más. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual bien también lo hará. Quiero que nos fijemos primero en los dos últimos versículos, el 23 y el 24, porque son la meta a lograr. Son la meta a lograr. Es lo que tenemos que, todo lo que me está diciendo del versículo 12, ¿verdad? En adelante es para llegar a esta situación, a ser santificados por Dios por completo, en todo nuestro ser. Y quiero que se fijen en una cosita doctrinal aparte, que nuestro ser tiene 3 naturalezas. Qué raro que seamos la imagen de Dios, ¿verdad? Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Qué interesante que seamos eso. Pero quiero que entiendan que la meta de nuestro Dios para nosotros es hacernos completos de esta manera, santificados por completo. Santificar es
hacerle a alguien un bien. Apartarlo para hacerle un bien. Dios nos ha apartado a nosotros para hacernos esto. Irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Igual que el 1:29. Misma finalidad. Y fiel es Dios que lo puede hacer. Ok, ahora vamos a regresar al 12. ¿Verdad? Y antes de leer el 12 otra vez y explicarlo, regresemos al 11:9, donde dice, pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está explicando otra vez la meta a lograr. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Misma esperanza, siempre la misma esperanza. ¿Verdad? Y no nos ha puesto para ira en cuestión de la ira de Dios hacia nosotros, pero no nos ha puesto para ira entre nosotros tampoco. Ninguno de los dos. La ira la va a mostrar a otra gente. No nos ha puesto, a nosotros no nos va a mostrar su ira. Y sabemos que Dios va a mostrar su ira. Está prometido, está profetizado por todos lados en la Biblia. Pero no es para nosotros, si somos de Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, lo que va a explicar ahorita, del 12 al 18, va a ser cómo animarnos y edificarnos unos a otros. Unos a otros. Y quiero que recordemos lo que acabamos de leer. Dice el versículo 12, os rogamos. Y oigan bien lo que dice la palabra. No está diciendo, haz esto, te lo pido. Es una rogativa, es una petición muy profunda, seria, sobria. Como si estuvieras de rodillas a pedirle a alguien que haga algo por ti. Os rogamos. Rogar es una petición fuerte. Y la otra cosa es a quién está hablando. Hermanos, a la iglesia. Está hablando a todos nosotros, todos nosotros. Entonces esa es una enseñanza para la iglesia. Y dice aquí que reconozcáis al que trabaja, a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Y otra vez, oigamos bien, esta es una iglesia joven. No creo que después de 3 semanas tuvieran ya ancianos y diáconos y tuvieran una organización de la iglesia como quisiéramos llegar a tener, o como hasta este punto de Nogales ya lo tiene y ojalá lo pueda seguir desarrollando, ¿verdad? Pero estamos hablando de que ya hay gente en la iglesia que está trabajando entre vosotros, que está presidiendo el Señor enfrente de nosotros, y hay quienes os amonestan. Hay quienes os amonestan. Y lo que me está diciendo aquí es que en vez de enojarme por el que me amonestó, ¿verdad? En vez de ignorar el que trabajó y limpió, lo hizo algo de trabajo, me está diciendo que yo lo tengo que reconocer. Reconocer quiere decir honrar, darle su lugar, darle gracias, ¿verdad? O sea, yo sé que el trabajo del anciano es muy importante en la iglesia, pero es muy raro que la iglesia le agradezca al anciano lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es una iglesia joven. Nosotros como hijos, cuando mis papás me regañaban, yo no quedaba contento, nunca le decía gracias papá por darme una paliza para que me porte bien, para que haga mi tarea. Ustedes sí, ¿se acuerdan que le dieron gracias a papá o mamá? ¿Verdad que no? Pero ya cuando somos grandes, ya cuando somos adultos, les agradecemos la disciplina que nos dieron. ¿Sí? Si tuvimos buenos padres, ¿no? Les agradecemos esa disciplina. Tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia del Señor es diferente. Porque la iglesia del Señor tiene la palabra de Dios, tiene la enseñanza correcta, tiene la guía perfecta. Y entonces, desde un principio, me está diciendo que yo debo de agradecerle.
al que preside sobre mí. Debo ser agradecido. Debo de reconocerlo. Debo reconocer a los que trabajan. El que barrió el local del edificio, ¿verdad? El que fue a visitar a un enfermo. Se le debe de agradecer. Agradecer. El que preside. El que sirvió la cena. El que dirigió los cantos. Dígale, lo hizo bien, hermano. No le diga que es un buen cantor, o que es elocuente, o que es un... No, dígale que lo que hizo bien, reconócelo, reconoce el trabajo que está haciendo, es lo que está diciendo. Y eso lo tenemos que hacer, y es nuestro trabajo de uno a otro, de animarnos de esa forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando alguien se para a predicar por primera o segunda vez y es todo menos elocuente y tartamudo, ¿qué le vamos a decir? ¿Nos vamos a quejar de él? ¿O vamos a ir con él y decirle, bueno, gracias por el esfuerzo, hay que reconocerlo. Gracias por el trabajo, gracias por barrer, ¿verdad? Gracias por visitar, gracias por recoger a fulano, gracias por ir a visitar a perengano, gracias por estudiar conmigo, gracias por abrirme las escrituras. Y es una cosa específica que debe ver. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque Dios sabe que necesitamos impulsar, necesitamos motores, motivantes para hacer el trabajo del Señor. Todas las mañanas cuando tu esposa se para en la mañana y te hace un desayuno, ¿qué le dices? El pan está quemado, no me gusta esto, dame esto otro. O le dices, mi amor, hay muchas mujeres que saben hacer huevos revueltos, pero tú eres la mejor de todas. ¿Verdad? ¿Cuál de los dos le vamos a decir? ¿Cuál de los dos le vamos a decir? ¿Y cuál va a producir mejor resultado? ¿Qué va a generar mejor resultado? Estamos hablando de factores motivantes en detalle, ¿verdad? Necesitamos impulsar. O sea, yo quiero que mi señora me haga buena comida. Yo quiero que... Y ella quiere que yo le haga buena comida también. Y cada rato me dice, papi, solo tú sabes cocinar esto. ¿Por qué no lo haces tú? Bueno, ok. Porque según él, yo, o sea, ¿verdad? Pues nadie sabe limpiar las ventanas tan bien como tú, ¿verdad? Agarra el cosa esa y limpia las ventanas. Necesitamos saber motivarnos unos a otros para hacer el trabajo del Señor. Si tú eres una mujer y estás casada con un cristiano y tienen hijos y él no es anciano, puedes decirle, papi, cuando seas grande, quiero que seas anciano. Es el motor, la dirección. Los ancianos no se hacen nada más así. Se tiene que establecer el llamamiento, se tiene que establecer el talento, se tiene que establecer la dirección y la meta. Y la mujer es muy bueno para hacer eso, con los hijos, con el esposo. Así es como es, ¿verdad? Cuando éramos, bueno, hace varias generaciones, nuestros padres, los españoles, ¿verdad? Siempre el plan era que el mayor de los hijos sea capitán y que el menor de los hijos sea cura. Así es como les criaban para hacer. Y la mujer que sepa coser, que sepa bordar, ¿verdad? Que sepa cocinar. Eso era el plan, prepararles para hacer ese trabajo. Los cristianos tenemos otro plan. Queremos preparar ancianos. Queremos preparar esposas de ancianos. Queremos preparar diáconos. Queremos esposas de diáconos. Queremos preparar evangelistas. Queremos preparar cristianos fuertes, maduros. Cristianas fuertes, maduras. Maestras de niños. Maestras de otras mujeres. Queremos prepararlas. Tenemos que dedicar el tiempo para hacerlo y motivarles para hacerlo. Reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan.
Oigan bien. Ahora, ¿a quién? Que los tengáis en mucha estima. ¿A quiénes? A esas gentes, a los que están haciendo ese trabajo, hay que tenerles en estima. Y estima quiere decir amor, quiere decir valorar lo que están haciendo. Valorar lo que están haciendo. Oigan bien lo que estamos diciendo. La gente necesitamos dirección, hermanos. Cuando dirige los cantos Masaru, todo el mundo dice, qué bonito dirige los cantos. Él sí es un cantor. Cuando yo dirijo los cantos, los hermanos me vienen y me dicen, ¿sabe usted, el hermano Masaru, él sí sabe dirigir? Está bien. O sea, la dirección tiene que estar a donde se puede hacer las cosas, no a otras cosas. Hay que saber para qué sirve cada quien y tenerlo en estima. O sea, usted dedícase a cocinar, usted dedícase a barrer, usted dedíquese a... Para eso es bueno. Nadie lo hace tan bien como usted. Necesitamos ese estímulo, esa dirección en el trabajo de las cosas del Señor. Hay gente que es especial para saludar, para animar a la gente, para hacerles sentir importantes, para hacerles sentir queridos. Hay gentes que requieren que se les regañe. Hay gentes que son especialistas para regañar. Que los tengáis en mucha estima y amor, pero por causa de su obra, para que lo hagan bien. Todos tenemos nuestro corazoncito. Necesitamos que nos estimulen. Todos tenemos. Yo me paro aquí enfrente de ustedes, me siento porque no estoy parado, estoy sentado. Y algunos hermanos me dicen, qué bien se ve, hermano. Yo sé que no me veo bien, pero me lo dicen. Se ve joven. Eso me impulsa a bañarme, a peinarme, ¿verdad? No a afeitarme, pero sí de perdida estar limpio y vestidito frente a ustedes. Me impulsa a hacer eso. Necesitamos esa clase de pensar, ¿verdad? Y uno de los más importantes de la relación especial de la familia de Dios y de la familia de nosotros, física, tener paz entre vosotros. Tener paz. 1 Corintios 11:16, si alguien quiere ser conflictivo, esa costumbre no la tenemos nosotros ni las iglesias de Dios. O sea, nuestra naturaleza debe de ser de paz, no de contención. En la escuela, en el mundo, nos enseñan a ser contenciosos. Nos enseñan a cuestionar todo, inclusive la palabra, a cuestionar a Dios. Fíjate bien lo que nos enseñan, a cuestionarle a Dios. Y eso causa conflicto, causa debate. Pero si nuestra mente es que Dios quiere, oigan bien, para poder santificarnos, para poder santificarnos por completo en todo nuestro ser, para poder hacer eso, si Dios quiere que nosotros tengamos paz, hay que tener paz. Viva la paz. Hay que estar pensando en cada momento lo que voy a decir, lo que me van a decir, va a causar enojo, ¿no? Soportándonos unos a otros, dice Colosenses 3, así como Cristo nos soportó a nosotros. Aguantarse, ¿verdad? Callarse la boca. Tiene ganas de regañar a su esposa, métase al baño y dése golpes de la cabeza contra la pared, pero no la regañe. No la regañe. Viva la paz. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Efesios 4:27. Cuando se va a poner el sol, con la cola entre las patas, hay que llegar ahí a pedir perdón. Para que haya paz. Y el que pide perdón primero gana. Oigan bien, ante los ojos de Dios, porque se está promoviendo la paz. Tenemos que agarrar nuestro orgullo
cortarlo en pedacitos y tirarlo a la basura para tener paz. No hay lugar en la Biblia para un cristiano orgulloso. No se puede. Porque aquel cuyo corazón no es recto para con Dios se enorgullece. Eso dice Habacuc 2:4. Entonces el orgullo es un síntoma del pecado. Un síndrome del corazón chueco, que no está recto. Así de importante es. Así de importante es tener paz. Y fíjese qué bello cuando la gente llega a la iglesia, a una reunión, y se palpa la paz entre los hermanos. Se palpa de que no hay conflicto. La forma de tener esa concordancia, esa forma de estar de acuerdo en el liderazgo es tan importante. En la hermandad es tan importante. Oiga bien, ¿por qué pintaron la pared de color verde? No, yo la quería roja, pero fulano de tal no lo quería así, entonces le dejé que lo hiciera, pero no estoy de acuerdo. ¿Eso causa división o causa paz? Pensemos en eso, y son detalles. Son detalles. No me gusta la hermana fulana de tal porque no sabe cuidar bien a sus niños, no los tiene en orden. Están correteando ahí por todo el auditorio. Y nos empezamos a pelear. Y no me saludó. El hermanito fulanito de tal no me saludó, no me dio la mano, no me dio el abrazo, no me dio el beso. El conflicto está siempre listo para aparecer. Tener paz entre vosotros. El versículo 14 dice, también os rogamos, y otra vez es ruego, no se olviden. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra traducción dice, amonestéis a los desordenados. El ocioso, el que anda en desorden, no requiere aliento, no requiere que lo sostengan, requiere, no, regaño. Eso es lo que requiere. O sea, cada quien tenemos que saber qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Al desanimado, él sí requiere aliento, requiere que se le anime. Al débil, requiere que se le sostenga. Estaba enfermo y me visitaste. Tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. ¿Verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso, porque el problema es ese. ¿Verdad? En Laredo, Texas, estaba yo en una campaña, me invitaron y un hermano predicador me dijo, vamos a visitar a este señor allá de grande, de edad, que hace 6 semanas que no se presenta a la iglesia. Vamos a ir a regañarlo. Y dije, pues vamos. Llegamos con la buena señora y lo primero que nos dijo es, he estado en el hospital 6 semanas y nadie me ha venido a visitar. Y nosotros íbamos a ir a regañarlo, ¿no? A amonestarlo. No necesita amonestación. Pero para poder saber eso necesitamos estar con los hermanos, necesitamos vivir con ellos, necesitamos oler a ovejas, necesitamos estar con las ovejas para saber qué es lo que necesita cada uno. La perdiquebrada, la perdida, ¿verdad? La ciega, la que le falta esto, la que está atorada en algún lado. Cada quien necesita su ayuda en forma diferente. Y aquí estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay gentes que necesita regañarles, hay gentes que necesitan el aliento. ¿Y cómo se alienta una persona, hermano? ¿Cómo se alienta una persona? No se le dice échale ganas, ponte a trabajar. No se le dice eso. Eso no lo alienta. Pero el desanimado está desanimado porque no tiene su mirada puesta en la vida eterna. No tiene su mirada puesta en la esperanza. Necesita darles esperanza. Necesita hablar con ellos. Se siente sola. Se necesita acompañarla. Simplemente a veces subirse en un carro con ella, con él,
y decirle, yo te amo, hermano, y estar con él y escucharle, llorar con él, llorar con los que lloran. Necesita un trato muy especial para animar a la otra persona. Un desanimado es difícil de trabajar, pero hay que trabajar con él en una forma específica, buscando lo que necesita para alentar, para aliento. Porque el siguiente, el débil, es fácil. Porque el débil físicamente necesita bastón, o necesita silla de ruedas, o andadera, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro bastón espiritual? ¿Cuál es nuestra andadera? ¿Cuál es nuestra silla de ruedas? El débil en la fe necesita fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Qué necesita el débil? Oír la palabra. Hay que ir con él y estudiar con esa persona. Simplemente estudiar con ella. Vamos a estudiar. El débil no viene a la iglesia, hay que ir con él, hay que ir a buscarlo, a estudiar con la palabra con él. Si no te recibe, tú ya hiciste tu trabajo, como Ezequiel, ¿verdad? Si no te oye, bueno, pues tú ya salvaste tu alma. Pero ese es el trabajo. Por eso se necesitan evangelistas, maestros, diáconos, ancianos, para cuidar la iglesia. Pero mientras los hay o no los hay, la responsabilidad no es nada más de ellos, es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia. La congregación aquí de Memorial en Houston, que tiene como 800 más o menos miembros, hay 12 ancianos. Para que un anciano visite un enfermo, necesitaría estar en cuidado intensivo, si no, no le alcanza el tiempo para visitar a los enfermos. Pero hay un equipo de 70, 80 hermanos, que todo lo que hace es visitar enfermos todos los días. Ya, ya mayores de edad, que no tienen trabajo, están ocupados en eso. Y usted es enfermo, usted va a recibir visita de un hermano de memoria. Y no llega con las manos vacías. Llega con comida, con pastelitos, con empanadas, con algo llega. No llega solo, para animarlo, para darle fuerza. Y tomen en cuenta la manera de pensar, la importancia de reconocer la hermandad, que su servicio es animar, su servicio es sostener a los débiles, su servicio es regañar a los que están mal, los que están desordenados, los que no hacen nada. Y quiero que se fijen, hay paz entre vosotros. Y claro, que seáis pacientes para con todos. Claro, que seáis pacientes para con todos. Dios es paciente conmigo. Yo cuento con la paciencia de Dios, porque Dios me está aguantando a pesar de todos mis pecados, mis ofensas, mis boberías, mis tonterías, mis errores. Él todavía me sostiene. Si Dios es paciente conmigo, yo también debo ser paciente con los demás. Si Dios me perdona, yo también debo perdonar a los demás. Tan importante es eso, tan importante esa paciencia. Si quieren, algún día estudiamos, ya lo hemos estudiado, pero el libro de Santiago es un libro que muestra la importancia de la paciencia. Y es una virtud específica, importantísima del cristiano. Fíjese qué imagen le está dando la iglesia. Una iglesia de paz, una iglesia de paciencia, una iglesia de aliento, una iglesia de sostenimiento, una iglesia de amonestación, una iglesia de reconocimiento. Qué maravilla, qué iglesia. Y encima de todo esto, versículo 15, no hay venganza, que ninguno pague mal por mal. De mí es la venganza, dice el Señor. ¿Verdad? Bin Laden mandó a los aviones para destruir las torres de Nueva York, ¿verdad? Y Estados Unidos mandó misiles a Afganistán y Irán. El cristiano, si fuéramos, el mundo fuera cristiano, hubiéramos mandado evangelistas a evangelizar a Bin Laden, ¿o no? Es lo que hubiéramos hecho. Es muy diferente. Bendecid a los que os maldicen.
Bendecid a vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. Ese es el cristiano. Ese es nuestro trabajo. Cuando vemos a alguien en pecado, en vez de hacerle el feo y decir, aparte de ellos, tenemos que ir con él y ver que es una fuente de salvación. Igual que Jesús fue con Pablo, que era asesino de cristianos. Imagínense. Imagínense a quién fue a buscar el apóstol. Los Caifanes. Pero no es nada más, no tomes venganza, sino seguid siempre lo bueno unos para con otros. Y eso es. Yo me tengo que levantar en la mañana. Cuando me levanto en la mañana y veo a mi esposa en la cama durmiendo, ¿qué pienso? Todavía me falta crecer. Yo debía de pensar qué puedo hacer que va a ser bueno para ella. ¿Qué bondad le puedo hacer? ¿Qué debo de hacer esta mañana para que algo que sea bueno para ella? Decirle, vieja, levántate y hazme mi desayuno. ¿Será eso? ¿Qué puedo hacer? Jacqueline dice que no. ¿Pero qué puedo hacer? Y viceversa, ¿verdad? Y con mis hermanos, cuando los miro, ¿qué puedo hacer por ellos? Que sea bueno, que sea bueno. Tengo que pensar en eso. Y esa es la manera que Dios quiere que nosotros pensemos. Todavía nos falta. Entonces, la bondad tiene que ser no solamente la paz, no solamente todas las fases positivas que estamos viendo, sino también tiene que ser pensando qué es lo que es bueno. Ahora, bueno para algunos requiere disciplina, ¿verdad? Un buen padre disciplina a sus hijos y Dios nos azota. Está bien, a veces se necesita eso y debemos ser agradecidos cuando se nos azota. Pero eso es lo que necesitamos hacer. Siempre lo bueno los unos para nosotros y para con todos. O sea, identifica primero la familia de Dios y después a todos, incluyendo Bin Laden, a cualquiera. Debemos estar pensando qué puedo hacer, qué es lo que esa persona necesita. Y claro, cuando hablamos espiritualmente, aquí debe de nacer nuestro espíritu evangelístico, porque cuando estamos en la calle hablando con gentes que no son cristianos y no se van a salvar si no oyen el evangelio, lo mejor que podemos hacer con ellos es pedirles la oportunidad que nos den 5 minutos para leerles un poco de la Biblia, para que escuchen la palabra de Dios. Hermanos, el poder está en la palabra. Él va a obrar. Él es fiel. No nos olvidemos de eso. Versículo 16 y 17. Estad siempre gozosos. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué gozosos? ¿Cómo va a ser? Hay pandemia, hay gente muriéndose al lado de nosotros, hay protestas, hay violencia, hay robos, asesinatos, guerra, pobreza, abusos. ¿Por qué vamos a estar contentos? Le dije a mi hermano el otro día, que no es cristiano, le dije, feliz año nuevo. Y dice, ¿cómo era el feliz año? Este año va a estar peor que el anterior. Esa actitud no es para nosotros, porque nosotros cada día que pasa está más cerca de la segunda venida. Cada día que pasa estamos más cerca de nuestra meta. Cada día que pasa debemos estar más felices, más ansiosos, esperando la bondad de Dios. Eso es tremendo. 1 Pedro 3:15 dice, santificad a Dios en vuestros corazones y estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre. La gente nos debe de estar preguntando, ¿por qué sonríes? A ver las sonrisas. Aquí veo, a ver, quiero ver sonrisas. 1, 2, 2.5. Ah, ya veo, ya las vi. Ya no están todos tan cara fea.
Qué bueno, de eso se trata. Que nos vean gozosos, que nos vean gozosos. Es lo que está diciendo la palabra. Yo me gozo cuando prendo esto y veo sus caras y los veo sonriendo. Cuando veo sus sonrisas. Es tremendo. Aunque tengan los dientes feos, no importa. No importa. ¿Verdad? Póngase esa dentadura postiza para que se vean mejor si quieren, pero no importa. Están siempre gozosos. Orad sin cesar. Eso para mí eso es un permiso que Dios me da. No es una orden. ¿Verdad? Porque un Dios que fuera humano me diría, puedes hablar conmigo, yo te puedo recibir tus llamadas del lunes 13 de mayo de 11 a 11:01, porque estoy ocupado el resto del tiempo. ¿Verdad? Si quieres hablar conmigo, te cedo 1 minuto cada 3 años. Pero Dios es Dios. Dios puede escuchar a millones y millones de gentes al mismo tiempo. Es el rey de las multitareas. Las mujeres son multitareas, ¿no? Las mujeres son las que pueden cocinar, barrer, cuidar niños y ver la telenovela todo al mismo tiempo. Y no les falta nada. Pero el rey de multitareas es Dios. Dios te puede escuchar. Puedes hablar con Él cuando quieras, cuando quieras. Y puedes tener una comunión con Él. Y Él te contesta. Tú le hablas por medio de la oración. Él te contesta por medio de la palabra. Habla con Él. Habla con Él. Establece una relación con este Dios tan fiel que hará todo por nosotros. Establece tu relación y la gente lo sepa. Por eso estás gozoso. Por eso tienes paz. Porque estás sirviéndole a Dios y estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Y por eso dice el 18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No seas malagradecido. No seas malagradecido. Reconoce lo que Dios está haciendo por ti, lo que ha hecho por ti, lo que hará por ti. Porque Él es fiel y Él no va a fallar. Amén. Que Dios les bendiga.